respuestas antiinflamatorias no esteroideas, ¿cierto? ¿Qué cosa es la inflamación? Es una respuesta tisular normal, que puede ser local o puede ser sistémica ante injurias. ¿Cuáles son las injurias que nuestro cuerpo se somete? Físicas, químicas, biológicas, ¿no? Autoinmunes, ¿no? Pero se supone que la inflamación es un proceso que nos debe proteger, ¿no es cierto? Debe controlar, destruir eso que nos está injuriando, eso que nos está haciendo daño. Para eso está hecha, para eso están hechos los mecanismos inflamatorios, ¿no? Se limitan la noxa, la controlan y la pueden destruir, ¿no? Y centran un escenario para que se corrija el daño que la noxa produce. Y esa reparación también tiene mecanismos inflamatorios, de tal manera que la inflamación cesa recién cuando ha habido una curación completa e incluso una reparación. Pero lo que pasa es que algunas veces estas cascadas inflamatorias, que son diversas, son muy complejas, se disparan de manera patológica. Es decir, en lugar de ya solamente restringir algo que nos está haciendo un daño y reparar el daño que nos ha hecho, comienza la misma inflamación a hacernos un daño a nosotros. Entonces nace la necesidad de modular la inflamación. El ejemplo más primitivo, más esencial es el dolor. Nosotros tenemos una inflamación, algo que está entrando en el organismo mal, y generalmente lo que vamos a tener es dolor. Una apendicitis, una fractura, un tumor en un sitio. Entonces el dolor está produciéndose porque hay mediadores inflamatorios que están desencadenando ese dolor. Pero ya esos mediadores inflamatorios que están destinados a controlar esa noxa están produciendo que exista dolor. Entonces el dolor hay que modularlo porque es un sufrimiento. Es el ejemplo más elemental. Pero algunas veces la inflamación puede desencadenarse, por ejemplo, por agentes que normalmente no nos producen daño. Por ejemplo, el polen. Pero una persona puede hacer asma o puede hacer rinitis alérgica. Y entonces es necesario modular. El asma, la rinitis alérgica son enfermedades alérgicas, pero son enfermedades inflamatorias. Sus mecanismos son mecanismos inflamatorios. Otra forma de inflamación patológica es cuando nuestro mismo sistema inmune comienza a destruirnos a nosotros. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus y distintos procesos sin número de procesos autoinmunes. Entonces esa reacción defensiva comienza a hacernos daño. Entonces hay que controlarla. Y hay dos grandes formas de controlarla: antiinflamatorios e inmunosupresores. Los principales inmunosupresores, los que más se usan, son los corticoides. El corticoide también puede ser usado con propósito antiinflamatorio. Pero hay otros inmunosupresores o inmunomoduladores que se usan, ¿no? Cuando hay que modular la respuesta inmune, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o en enfermedades alérgicas, inflamatorias como el asma, como muchas otras más. Pero si no está necesario modular la inmunidad, es suficiente dar tratamientos antiinflamatorios, por ejemplo, el dolor. ¿Sí? Una fractura, tienes dolor, das un analgésico, estás modulando una inflamación que se está produciendo para controlar el daño que esa inflamación te está generando. Entonces, en realidad existen muchísimas formas de inflamación en nuestro organismo, ¿verdad? Hay muchas formas de inflamación y cada tipo de inflamación tiene sus mediadores propios. Por ejemplo, la serotonina y la histamina son mediadores inflamatorios de las reacciones alérgicas, de algún tipo de hipersensibilidad, están metidos. Entonces acá no, los AINES no te servirán para nada, incluso te la pueden agravar, ya vamos a ver por qué. Acá tienes que dar drogas que bloqueen a la serotonina, drogas que bloqueen a la histamina, como vimos ayer. Pero existen mediadores inflamatorios lípidos también, como los leucotrienos, que median la inflamación asmática, por ejemplo, en el ser humano. Entonces los AINES pueden agravar el asma, ya vamos a ver por qué. Pero hay fármacos, el montelukast, el salfilocast, que bloquean la formación de leucotrienos y son beneficiosos para la inflamación producida por leucotrienos, por ejemplo, en el asma, más conocido, y es donde más se usa.
Estos son otros mediadores inflamatorios o inmunes que también se pueden modular. De tal manera, cuando hay un proceso inflamatorio, el fármaco que vas a usar para determinado proceso inflamatorio va a depender de qué tipo de proceso inflamatorio es. Si es un proceso inflamatorio osteoarticular, traumático y algunos puntuales más, ahí el mediador inflamatorio muy importante son las prostaglandinas. Entonces, por eso los AINES se utilizan ahí, en las inflamaciones tegumентarias, en las inflamaciones osteoarticulares. Además de otros procesos que ya ustedes han revisado, vamos a ir conociendo. Esto es conocido por todos. Esta es la membrana, acá hay fosfolípidos de membrana. Y de esto, esta es la fosfolipasa 2, que de los fosfolípidos de membrana saca este lípido que es el ácido araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono. Y el ácido araquidónico tiene dos vías metabólicas posibles, dependiendo qué enzima actúe sobre él. Si actúa la ciclooxigenasa, va hacia la vía de las prostaglandinas, porque se hace cíclico, por eso se llama ciclooxigenasa. Lo oxigena y le hace una cabeza cíclica, entonces sí, va hacia patrones cíclicos que son los que tienen las prostaglandinas, la E2, la F2, la I2, la tromboxano A2 y todas las prostaglandinas que pueden haber. Pero si es transformado por la lipoxigenasa, va a ir hacia los leucotrienos. Estos son los mediadores inflamatorios del asma. ¿Han hecho asma? Todavía no. Respiratorio todavía no. Ahí van a ver cómo estos son los mediadores inflamatorios del asma. Pero cuando tú das una AINE, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINEs? Inhibir a la ciclooxigenasa. Inhiben esta vía. Entonces el ácido araquidónico, ¿hacia dónde se va? Se va hacia la otra vía. Hay mucho sustrato para la lipoxigenasa. Entonces aumenta la producción de leucotrienos y se agrava el asma. Cuando tú tienes un paciente con asma y le das AINE por mucho tiempo, su asma se va a agravar, definitivamente, por un mecanismo molecular simple, que es este que estamos viendo. Pero ya hemos dicho que hoy día vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, de los AINES. El mecanismo general de los AINES es inhibir a la ciclooxigenasa. Pero resulta que hay dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa. ¿Qué quiere decir que la COX-1 o ciclooxigenasa 1 es constitutiva? ¿Ah? Claro, es constitutiva, o sea, está en todos nuestros tejidos, ejerciendo sus funciones. Por ejemplo, estas dos prostaglandinas son vasodilatadores. Este es una prostaglandina que produce las plaquetas, que produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Pero está una prostaglandina que produce el endotelio, que es la prostaglandina I2, que más bien es antiagregante plaquetaria y vasodilatadora. Y así las prostaglandinas tienen su rol constitutivo, su rol fisiológico. ¿Esta ciclooxigenasa participa en la inflamación? Sí participa también en la inflamación. Cuando hay inflamación, ella también trabaja un poco más. Pero al parecer, parece que la que más participa en la inflamación resulta ser esta. Por eso se conoce que la COX-2 es inclusiva. ¿Son dos enzimas totalmente diferentes o no? ¿Son genéticamente diferentes o no? Sí son genéticamente diferentes. Son dos genes diferentes las que lo producen. Una está en el citosol y la otra tiende a estar en el retículo endoplasma y la otra tiende a estar cerca o pegada a la membrana nuclear. Una es constitutiva y la otra es inducible. O sea, cuando tienes una inflamación, ella es la que está desencadenando la inflamación o la que se ha despertado. Si te fracturas un hueso porque te duele, mucho es porque se ha inducido COX-2. ¿También está trabajando la COX-1 ahí? Sí. Pero en teoría la COX-2 tiene más peso. Cuando tienes una exacerbación de la artritis reumatoidea, probablemente la COX-1 está trabajando más, además de muchos otros mediadores, por supuesto, porque las enfermedades autoinmunes son mucho más complejas. No vas a pretender decir que la COX-2 produce toda la fisiopatología de la artritis reumatoidea, porque no es así.
tienes una gota también, pero además de muchos otros mediadores que hay. Si tienes una colecistitis aguda, inflamación de la vesícula, esta es la que está trabajando, esta desencadena la colecistitis aguda. Parece mentira. Por eso los japoneses tienden a enfriar las colecistitis agudas y las operan después. En cambio nosotros tendemos a operarlas en fase aguda, porque la cascada inflamatoria de la colecistitis aguda depende mucho de la ciclooxigenasa. Y a medida que se ha conocido esto, se están viendo poco a poco otros patrones inflamatorios o síndromes o patologías inflamatorias que tienen como peso molecular importante a la ciclooxigenasa, o sea, a las prostaglandinas. Muy bien, entonces cuando se descubrió esto, aparentemente era una maravilla, porque si la inflamación se debía a la COX-2 y a la COX-1 los fenómenos fisiológicos, resulta inmediatamente deducible que cuando tú das una INE, lo que tú quieres es controlar COX-2. Y seguramente que los efectos de bloquear COX-1 con el AINE desencadenan reacciones adversas. No es así, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos COX-2 selectivos que solamente bloqueen a la COX-2, solamente bloquearían la inflamación, pero no producirían reacciones adversas. Entonces, cuando se entendió, cuando se descubrió que había estos dos tipos de enzimas, se pensó que, bueno, pues estábamos en buen camino. Y el siguiente paso era sacar fármacos que solo inhiban a la COX-2, porque los AINES que habían hasta ese momento inhibían tanto a la COX-1 como a la COX-2. De tal manera que ese fue el raciocinio, y entonces se descubrieron un grupo de drogas que se llaman los COXIBs, por eso se llaman COXIBs, el heterocoxib, el valdecoxib, el rofecoxib y otros COXIBs más, que todos ellos tienen el mecanismo de acción puntual en que solamente inhiben a la COX-2, son selectivos de la COX-2. Eso no quiere decir que no van a inhibir a la COX-1, algo la inhibirán, pero son selectivos de la COX-2. Entonces dijeron, bueno, estos selectivos de la COX-2 van a controlar la inflamación y no nos van a producir gastritis, no nos van a producir hemorragias, no nos van a producir otros problemas que los AINES normalmente nos producen. Pero eso fue una verdad que rápidamente se vio que no era cierta, porque ya se sabe hoy día, a ciencia cierta, que hay algunos órganos que tienen COX-2 en forma constitutiva. Entonces, estos órganos tienen COX-2 trabajando en ellos. Y COX-1 también, pero también COX-2. El riñón tiene ciclooxigenasa 2, el sistema nervioso central tiene ciclooxigenasa 2, el endotelio vascular y el útero tienen ciclooxigenasa 2 constitutivo. De tal manera que si yo te doy un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿perturbaré fenómenos fisiológicos aquí? Por supuesto que sí. ¿Qué órganos no tienen COX-2 y solo tienen COX-1? Por ejemplo, el estómago, el aparato gastrointestinal. Es conocido que los AINES son gastroadhesivos, o sea, producen enfermedad acidopéptica, ¿no es cierto? Esa enfermedad de los AINES, acidopéptica, es porque inhiben la producción de prostaglandinas en el estómago, porque inhiben la COX-1. Entonces, si yo te doy un COX-2 selectivo, ¿te produzco gastritis? No. No quiere decir que no producen gastritis, pero producen mucho menos intensidad y mucho menos frecuencia de enfermedad acidopéptica. Igualmente perturban menos la plaqueta. Entonces, los inhibidores COX-2 selectivos ¿perturban menos la plaqueta? Sí, porque la plaqueta no tiene COX-2, solo tiene COX-1. Y eso trajo un problema muy serio, porque eso trajo muertes, ¿no es cierto? Porque uno de los efectos recientes, hace más o menos 10 años, cuando la aspirina tiene más de 100 años de vigencia, más o menos en 1890, creo que se comienza a utilizar la aspirina farmacológicamente como un antiinflamatorio, antipirético y analgésico, la aspirina y el ácido acetilsalicílico. Hace cuestión de 40 años, fíjense, 60 años no se supo que la aspirina es un antiplaquetario. Recién hace 40 años se sabe eso y se usa eso. Y hace más o menos 15 años o 20 años
se descubrió que la aspirina puede tener un efecto de inhibir la formación de pólipos, de tumores benignos en el colon. El cáncer de colon, la historia común del cáncer de colon, no todos los cánceres del colon, pero lo más frecuente de un cáncer de colon es que nazca o arraiga en un pólipo adenomatoso, que son tumores benignos, que en un lapso de 5 a 6 años se transforman en cáncer. Por eso es bueno hacerse colonoscopías a partir de los 40, 50 años, dependiendo de los factores de riesgo de cada persona. Porque, ¿por qué se hacen las colonoscopías? Para detectar los pólipos. Entra el gastroenterólogo, ve un pólipo, lo saca. Y al sacar el pólipo está previniendo un cáncer. Si ese es un pólipo adenomatoso, no todos los pólipos son adenomatosos, hay pólipos adenomatosos, pólipos tubulares. Pero los pólipos adenomatosos vellosos, tubulovellosos y tubulares son lesiones precancerosas. Y si se les deja evolucionar, van a transformarse en cáncer, sí o sí. Entonces se tiene esa conducta de hacer las endoscopías, y cuando tú haces una endoscopía en un sujeto, encuentras un pólipo, el gastroenterólogo lo saca, y si le informan, ¿le ha hecho una prevención del cáncer? Claro que sí. Bueno, la aspirina, hace 20 años se sabe que frena la formación de pólipos, ¿verdad? Porque hay una molécula que viene por acá, que es el HTME, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? que es una molécula antiproliferativa. Cuando tú das aspirina, aumentas la producción de HME en el cuerpo y en el colon, y eso frena la formación de pólipos. Entonces, pues como habíamos dicho, es una droga que se conoce hace más de 100 años por sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Hace 40 años recién se ha descubierto y se utiliza como antiplaquetario para prevenir infarto, y hace 20 años se usa para frenar la formación de pólipos. De repente, de acá a unos años le van a encontrar otra utilidad. Fíjense cómo son los fármacos. Entonces, cuando se descubrió que la aspirina controlaba la formación de pólipos colónicos, se comenzó a dar en las pacientes que tienen mucha tendencia a formar pólipos para evitarles un cáncer de colon, controlarlos. Para lograr eso, tú tienes que hacer, por supuesto, terapias prolongadas, ¿no? Porque no se trata que le vas a dar una semana y ya no va a formar colon en 10 años, no. Si tú quieres que no forme pólipos 10 años, tienes que darle terapias 10 años. Terapias prolongadas. Cuando tú das un AINE no selectivo en terapia prolongada, vas a tener problemas gastrointestinales. Entonces, cuando salen los COX-IPs, que son COX-2 selectivos y no bloquean la COX-1 en el estómago, dijeron, macarrón. Entonces le vamos a dar el toricoxib a todos estos que forman pólipos, vamos a evitar que formen pólipos y ya no vamos a tener el dolor de cabeza de la patología acidopéptica que la aspirina traía en ellos. ¿Qué pasó? Comenzaron a formarse trombosis coronarias y se comenzaron a fallecer. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿El uso prolongado, no controlado de COX-IPs puede llevar a trombosis coronaria o no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿De qué? Claro, pero ¿por qué? Pero si el COX-IP, la plaqueta tiene COX-1 o COX-2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tú usas un COX-2 selectivo? ¿La bloqueas a la plaqueta o no? ¿Y la plaqueta qué produce? Tromboxano, pero el endotelio ¿qué produce? ¿El endotelio te va a proteger o no? Porque el endotelio ¿qué prostaglandina produce? ¿Ah? Prostaciclina, y la prostaciclina es agregante o antiagregante. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con los COX-2? Ya tienen la verdad completa. Si tú das un COX-2, ¿bloqueas a la plaqueta? No, entonces el tromboxano está normal. Pero si tú das un COX-2 selectivo, ¿bloqueas el endotelio? Sí, entonces ¿quién cae? ¿Quién cae? Si bloqueas el endotelio, ¿quién cae? Prostaciclina, prostaglandina I2. ¿Quién predomina entonces en la microcirculación?
Entonces, si predomina tromboxano, ¿qué va a pasar en la microcirculación? Vasodilatación, vasoconstricción, y agregación, y eso se produce los infartos, sobre todo en personas que tengan patología coronaria. Y eso fue justamente lo que pasó, ¿ya? Y entonces ahí se pusieron a buscar qué pasa entonces, ¿por qué si hemos visto que en el laboratorio esto es así? En el vivo no había sido así. En el vivo se sabe ya que hay COX-2 constitutiva en todos ellos. Y esa falta de conocimiento costó muerte de gente y costó muerte de gente. Porque eso recién se descubrió en el uso masivo de los COX-SIBs. O sea, cuando se comenzó a dar para prevenir pólipos en Europa a todo el mundo. Miren cómo son las cosas. Así son, ¿no? Matando se aprende. Es verdad. Entonces acá tienes una COX-1 y una COX-2. La COX-2 es más grande, tiene este saco lateral grande, ¿no? Entonces tiene una bolsa lateral más grande. Entonces los COX-SIBs son más grandes, entran y acá bloquean la serina, bloquean a la COX-2, pero cuando quieren entrar a una COX-1, como la COX-1 es más chiquita, su centro activo, no pueden entrar. Por eso son COX-2 selectivos, ¿ya? En cambio, un COX no selectivo puede entrar acá, porque es chiquito, y puede entrar acá, sin problema, ¿no es cierto? Y no solo hay COX no selectivos y COX selectivos, sino hay los COX-1 preferentes. ¿Cuál es el COX-1 preferente más importante? ¿O qué quiere decir que es COX-1 preferente? Quiere decir que no hay selectividad, eres chiquito. No hay selectividad, pero por alguna razón molecular, el diclofenaco es preferente de la COX-2. Preferente de la COX-2. Sin ser un selectivo, porque molecularmente es igualito a los dos selectivos, pero cuando se comporta in vivo, tiende a bloquear mucho más a la COX2 que a la COX-1. Eso se llama COX-2 preferente. ¿Quién es el COX-2 preferente? Que primero se entendió y que más se conoce, es el diclofenaco. Entonces yo les pregunto, ¿cuál será más gastrolesivo? ¿Un COX no selectivo, como el ibuprofeno, o un COX no selectivo, o un COX-2 preferente como el diclofenaco? ¿Cuál es más gastrolesivo? ¿Ah? ¿Quién? ¿El qué? El no selectivo, o sea, por ejemplo, el ibuprofeno, la indometacina, etc. Por esa razón, el diclofenaco no es tan gastrolesivo. Antes que no se conocía esta historia de COX-1 y COX-2, siempre se decía, bueno, y el diclofenaco tiene la ventaja de que es menos gastrolesivo. Es un conocimiento que se sabía, pero no se entendía. Ahora sí se entiende por qué. Muy bien, eso es lo que hemos estado hablando. Tú tienes estímulos fisiológicos que se viabilizan por la COX-1, constitutiva, tromboxano en la plaqueta, prostaciclina en el endotelio, prostaglandina E2 en el estómago, mejorando, haciendo protección gástrica, protección de mucosa, que ya vamos a ver. Pero cuando tienes una injuria inflamatoria que desencadena activación de ciclo oxígeno, desencadena ciertos mediadores que despiertan a la COX-2, entonces ahí nace la COX-2 inducida, y la COX-2 inducida desencadena inflamación junto con otros mediadores, por supuesto, tiene un peso relativo. ¿Dónde tiene un peso relativo? ¿Dónde tiene mayor peso relativo? En osteoartritis, en osteoartrosis, en procesos inflamatorios que las prostaglandinas ya se conocen clínicamente son inflamatorias. Entonces, si tú das un AINE clásico no selectivo, bloqueas las dos. Pero si das un AINE selectivo, bloqueas solo esta. Pero la maravilla que se pensó que eso se había conseguido no es cierto por todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Pero sí es cierto que como no hay en la plaqueta ni hay en el aparato gastrointestinal, los COX-2 selectivos definitivamente son menos gastroagresivos
de los COX, no sé. Muy bien, entonces la acción de los AINES, ya sabemos que es una acción antiinflamatoria, modulando la producción de prostaciclinas. Los AINES a veces tienen otras acciones, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen que muchos AINES, como la aspirina, su efecto analgésico no es tanto por el bloqueo de prostaglandina, sino que es un efecto central, parecido al de los opioides. Frenar la producción de prostaglandinas ya es un proceso analgésico, por supuesto, ¿sí? Porque el dolor elementario, las prostaglandinas son muy importantes aquí. Cuando te caes, cuando tienes una artritis, etc. Controlan muy bien el dolor. Pero ese mecanismo analgésico a veces también está fuera. Entonces, el ácido acetilsalicílico y otros AINES actúan bien en la artritis. Por supuesto que son sintomáticos, porque controlan la inflamación, modulan la intensidad de la enfermedad, pero no frenan el proceso mórbido, ¿no? Si tú quieres frenar una artritis reumatoidea, frenar un lupus, tienes que dar inmunosupresión, inmunomodulación, ¿no? Con corticoides o con otros. Existe que es el acetaminofén, el paracetamol. El acetaminofén es antiagregante, no, es analgésico y antipirético, nada más. No es antiinflamatorio o es muy débilmente antiinflamatorio. En cambio, el ácido acetilsalicílico tiene las 4 A's. ¿Cuáles son las 4 A's de la aspirina? Analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiagregante. Y ahora recientemente también frena la proliferación celular, ¿no? Como hemos visto con los pocos. El efecto analgésico ya hemos visto, es por bloqueo de prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, que estimula la terminación nerviosa y la sensibiliza para este tipo de aminas que producen dolor y prurito, la inquinina, la histamina. Muy bueno el dolor tegumentario, el dolor osteoarticular. Pero también en cualquier tipo de dolor puedes dar. El efecto antipirético se lleva a cabo en el hipotálamo, ¿no es cierto? Porque ahí está el centro termorregulador. Cuando nosotros tenemos una inflamación y hay liberación de citoquinas sistémicas, esas citoquinas llegan al hipotálamo y estimulan la producción de prostaglandina E2 en el centro termorregulador del hipotálamo, y entonces se resetea más arriba el punto y uno comienza a hacer actividad muscular y acumulación de temperatura, ¿ya? Por eso vienen los escalofríos antes que aumente la temperatura. Entonces, cuando tú tienes fiebre, se da un AINE, porque el AINE va al hipotálamo y frena la producción de prostaglandina E2. Entonces ahí resetea el punto a lo normal. Entonces aparece vasodilatación, pérdida de calor, sudoración, pérdida de calor, y la temperatura se vuelve al punto. Estas drogas producen hipotermia. ¿Los AINES pueden bajar la temperatura normal? No, solo bajan la temperatura cuando hay fiebre. Hay entidades donde no sirven, por ejemplo la hipertermia maligna o el síndrome neuroléptico maligno que también tiene hipertermia. Ahí los AINES no hacen nada. ¿Tienen idea más o menos lo que es una hipertermia maligna? Han hecho bloqueantes neuromusculares. Ya, ahí han visto que una de las reacciones adversas de los bloqueantes neuromusculares es la hipertermia maligna. Es un fenómeno que no se entiende bien por qué. Está asociado a algunos anestésicos, sobre todo la succinilcolina y los bloqueantes neuromusculares, asociado a los neurolépticos, ¿ya? Asociado a algunos antidepresivos que habíamos visto la vez pasada. Ese síndrome neuroléptico maligno, síndrome de hipertermia maligna, es más o menos lo mismo y tiene que ver con lisis muscular y con calcio. Y el único medicamento que puede servir, ¿quién es? Es un bloqueante de calcio atípico que se llama dantroleno. Dantroleno. Y hay enfermedades genéticas que tienen proclividad
el síndrome de Noonan, creo que es de los chiquitos, unos chiquitos que tienen la cabeza grande, cardiopatía. Cuando se operan, hacen hipertermia marina con frecuencia. No se puede operar esos chiquitos si no tienes dantroleno a la mano, porque se pueden morir. Bueno, entonces en esos casos de temperaturas medias raras no sirven, pero prácticamente en todas las fiebres, cual sea el origen, los AINES bajan. A nivel gastrointestinal, ya vamos a despintar un poquito más preciso lo que pasa. Ahí se producen estas tres prostaglandinas. La prostaglandina I2 inhibe la secreción ácida. Y la F2 y la E2 aumentan el flujo de la mucosa y aumentan el bicarbonato. Entonces este es un patrón muy importante de protector de mucosa gástrica. Las prostaglandinas son protectores de mucosa gástrica. Y además frenan la acidez. Entonces cuando tú bloqueas las prostaglandinas ya sabes lo que va a pasar. Va a haber aumento de secreción ácida y los factores de protección de mucosa se van a caer. Entonces, ¿qué vas a tener? Enfermedad cística. Es la razón de los OXIPs, ¿cierto? Los OXIPs producen menos enfermedad cística, por supuesto. Por ende, cuando tú vas a medicar una INE, es prudente qué cosa más darle al paciente. Un protector, no es un protector, pero algo que evite esto. ¿Y quién puede evitar que esto se trastorne? El omeprazol, la ranitidina. ¿Quién seca la secreción de ácido? ¿El omeprazol o la ranitidina? El omeprazol. Pues cuando tú mediques una INE, dale también al paciente omeprazol, sobre todo si es viejito, porque si le das una INE alegremente y no le proteges el estómago con omeprazol, puedes producir una hemorragia digestiva o una úlcera. Sobre todo en un viejito, porque el viejito alegremente no le puede dar COX-6, ya sabemos por qué, ¿no? Por supuesto, los inhibidores COX-2 selectivos o los COX-6 son menos gastrolíticos, pero tienen ese pequeño problema que siempre hay que manejar. El uso prolongado te puede llevar a trombosis pulmonar. ¿Qué pasa en las plaquetas? Ya ustedes lo han analizado. Las plaquetas producen tromboxano y el tromboxano es agregante plaquetario y vasoconstrictor. El endotelio produce prostaciclina, que es antiagregante plaquetario y vasodilatador. Entonces, ¿qué pasa cuando tú das aspirina? ¿Por qué todos los AINES son antiagregantes? ¿Todos los AINES perturben la homeostasia de la agregación y la vasoconstricción de la microcirculación? Eso sí, todos. Todos los AINES te pueden dar hemorragias, te pueden dar trombosis. Así tienen esa cosa media rara porque se meten acá. Pero hay una AINE que es un excelente antiplaquetario. ¿Quién es? La aspirina. ¿Por qué la aspirina es el excelente antiplaquetario o antitrombótico? ¿Por qué? Hemos dicho que tiene que haber, en la microcirculación hay un balance entre tromboxano y prostaciclina. ¿Quién produce la prostaciclina? ¿Y quién produce el tromboxano? Si predomina la prostaciclina, ¿es bueno? O sea que la vasodilatación y la antiagregación son malas. Entonces, si predomina la prostaciclina, ¿es bueno? Sí. Y si predomina el tromboxano, ¿qué puede pasar? Vasoconstricción y agregación plaquetaria. O sea, ¿qué cosa? Trombosis. Y la trombosis es sinónimo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, vasculopatía periférica. Entonces, ¿qué es bueno que predomine? ¿La prostaciclina y el tromboxano? Pero si tú das una INE, puedes perturbar de manera irregular esta balanza. ¿Ya? Podría irte a la trombosis, podría irte a la hemorragia. A veces, ¿ya? Si predomina la antiagregación. No sabes qué va a pasar, pero con la aspirina sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa el diclofenaco como antiagregante si también es una INE?
¿Por qué se usa? ¿Por qué tiene que ser aspirina? ¿Ah? ¿Qué? Ese es un mecanismo de acción, pero esa no es la razón. Una es que es irreversible, perfecto. Pero esa no es la razón fundamental. ¿Cuál es? La razón fundamental reside en la dosis. Parece mentira, pero ¿por qué? De 100, la dosis antiagregante plaquetaria, ¿cuánto es? ¿Ah? No, es de 100 a 300 miligramos, no es menor de 100. Esa historia que han sacado las casas y que te hablan los propagandistas médicos de 85 y 100, no sé de dónde la han sacado. La dosis antiagregante de la aspirina en todos los libros es de 100 a 300 miligramos. ¿Pero por qué? Cualquier otro AINE podría ser antiagregante. ¿Por qué la aspirina es un excelente antiagregante a esa dosis? Para no nos confundirnos, a 100 miligramos. ¿Por qué? Acá está escrito, bueno. ¿Qué pasa con 100 miligramos de aspirina? Inhibición irreversible del 85% de la producción de tromboxano A2. Sin afectar a quién. ¿Eso quiere decir que hay prostaciclina o no? Sí. Y entonces, ¿cómo estará la balanza? ¿La prostaciclina arriba o el tromboxano arriba? A esa dosis bloquea totalmente a la plaqueta y no afecta al endotelio. Entonces, no hay tromboxano, pero hay un montón de prostaciclina. Entonces, la microcirculación está tirada hacia la vasodilatación y la antiagregación. Eso solo se puede conseguir con la aspirina. Entonces, si yo te doy ¿quién tendrá mejor efecto? Pero cuando tú vas por encima de los 300 miligramos, se comienza a bloquear ¿a quién? ¿A quién? ¿Ah? O sea, ¿a qué siempre? Al endotelio. Entonces yo les pregunto, si te doy 100, tengo efecto antiagregante, ¿no es cierto? Si te doy 500, ¿no tendré más efecto antiagregante? No, porque ya comienzas a bajarte a la prostaciclina del endotelio. Y el efecto antiagregante disminuye. ¿Se dan cuenta? Ahora, a muchas veces ustedes han visto en las emergencias o en los programas médicos que son buenos, estos que pasan IR, sala de emergencias. Viene el paciente con dolor y ¡pum! Le meten 500 de aspirina, ¿no es cierto? Eso está bien, porque es una dosis inicial. Pero si yo voy a tener antiagregado a un paciente por muchos años, ¿le deberé dar 500 o le deberé dar 100? ¿Ya? Le tengo que dar 100. ¿Ya? Así es. Entonces es una cuestión de la irreversibilidad del mecanismo de acción y de la dosis. Y acá también está lo que ya ustedes han dicho, lo que pasó con los dos COX-2 selectivos. Resulta que el endotelio tiene COX-2, ¿no es cierto? Acuérdense quién tiene las COX-2 selectivas, no se olviden. Ahí está. El riñón, el sistema nervioso central, el endotelio y el hígado. Entonces, lo que pasó con los COX-2 selectivos, que son menos gastrolesivos, lo que pasó es que como el endotelio tiene COX-2, bloquearon la producción de prostaciclina, pero como la plaqueta solo tiene COX-1, no la tocaron, predominó tromboxano y hubo trombosis. ¿En qué esto dónde se vio? En los pacientes de poliposis colónica en Europa. ¿Y hubo muertes? Claro que sí. Esto es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pero acá tenemos la plaqueta, tenemos el endotelio, la plaqueta produce tromboxano, eso te lleva a trombosis y vasoconstricción. Los inhibidores COX-1 bloquean acá, por supuesto, porque la plaqueta tiene COX-1. Y el endotelio tiene COX-2 y más bien produce prostaciclina que produce antiagregación. Los inhibidores no selectivos bloquean la COX-1 de la plaqueta y la bloquean la COX-1 del endotelio, porque el endotelio tiene COX-2 pero no tiene COX-1. Pero además los no selectivos bloquean no solo la COX-1 del endotelio, sino también la COX-1.
Entonces frenan acá. Y frenan acá. Entonces puede pasar cualquier cosa con un no selectivo, salvo que sea la aspirina y que tú la manejes a dosis agregante. Entonces ahí solo vas a frenar la plaqueta sin frenar el endotelio. Pero si tú das un COX-2 selectivo, no frenas a la plaqueta, pero sí frenas al endotelio por su COX-2 constitutiva, porque él tiene los dos, y entonces te inclinas hacia acá y te vas a la trombosis. ¿No es cierto? Es lo mismo que hemos analizado. Este es otro concepto importante que no se tiene de los AINES. Los AINES pueden ser gastrolesivos, pueden producir nefritis intersticial algunas veces y trastornar la función renal en forma aguda, pero eso es muy poco frecuente. Algunas veces, por supuesto, se va a ver, pero lo que es más importante entender, estas prostaglandinas son vasoconstrictoras, vasodilatadoras generalmente. Generalmente son vasodilatadoras. En el bronquio también pueden producir broncodilatación y en la circulación pulmonar. En el bronquio no, perdón, en la circulación pulmonar. Por eso a veces están metidas las prostaglandinas en la hipertensión pulmonar. Pero aquí es lo que pasa en el riñón. El riñón es un órgano que siempre tiene que estar bien perfundido, ¿ya? Para poder funcionar. Pero hay una serie de noxas que pueden perturbar su perfusión. Las noxas crónicas o agudas, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, la cirrosis, todas las insuficiencias disminuyen el volumen sanguíneo, todas las insuficiencias disminuyen el volumen sanguíneo y entonces disminuye la perfusión renal. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué cosa es SIRS? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿no? Ese es el SIRS. ¿Ya conocen el SIRS ustedes? ¿Ustedes están en el tercero? Bueno, están yendo al hospital. Tú ya saben lo que es un SIRS. ¿Qué es un SIRS? Hasta tiene una definición clínica el SIRS. Tiene fiebre, leucocitosis, taquicardia. Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una influenza te puede dar un SIRS, una pancreatitis te da un SIRS, un accidente te da un SIRS, una peritonitis te da un SIRS, una neumonía te da un SIRS. Es cuando la respuesta inflamatoria se ha extendido en todo el cuerpo. Y hay SIRS de menos grado y SIRS de más grado, ¿cierto? Entonces ahí ya te vas camino al shock séptico, a la hipoperfusión, a la muerte, etc. Pero todo dentro de ese gran marco que se conoce como el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces es importante ver si un paciente tiene SIRS. Entonces para eso vas en las tablas, y cuando ustedes estudien SIRS, van a ver cómo se define SIRS. Tiene que tener 3 o 4 factores, pero fiebre, taquicardia, leucocitosis, ¿qué más? Taquipnea, perfecto. Desaturación también debería estar ahí, pero no está, pero bueno. Entonces tú defines un SIRS. Cuando tú defines un SIRS, dices, ojo, acá hay un SIRS. Hay que tener cuidado. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿No? Si lo has operado de apendicitis hace 2 días y a los 2 días está haciendo un SIRS, de repente te está haciendo un absceso, ¿no? Si tiene una gripe y tiene un SIRS, te quedas tranquilo, porque la gripe, el resfrío común ya se va a ir pasando. Un resfrío común te puede dar un SIRS, porque te puede dar fiebre, te puede dar un taquicardia, bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, pero sí entender que cuando hay un SIRS severo o cuando hay una insuficiencia de cualquier órgano, hay hipoperfusión tisular. Y si se hipoperfunde un músculo, se hipoperfunde el estómago, mayor problema no va a pasar. Pero si se hipoperfunde el riñón, la cosa es muy seria, porque puedes ir a la insuficiencia. Entonces el riñón tiene su candado de protección cuando hay hipoperfusión. Y su candado de protección, ¿quiénes son? Sus prostaglandinas vasodilatadoras. Cuando el riñón nota que algo está pasando en la perfusión y que le están cerrando el caño, inmediatamente libera sus prostaglandinas y hace vasodilatación renal, y entonces la perfusión renal se mantiene. Entonces, si tú tienes un SIRS severo y yo te doy un AINE, ¿te puedo trastornar esa protección renal? ¿Sí o no? Sí. De hecho, que no es que te puedo, te voy a trastornar esa protección. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de AINES
en las insuficiencias crónicas, en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal y en las reacciones inflamatorias agudas, porque la manera como el riñón se está protegiendo es con sus prostaglandinas, y si tú le das una AINE, bloqueas esas prostaglandinas y entonces va a haber más vasoconstricción renal, porque el SIRS y estos padecimientos crónicos no solo se acompañan de hipovolemia, sino que se liberan a la circulación un montón de sustancias vasoconstrictoras, porque lo que hay que hacer es tratar de subir la presión y de mantener la perfusión cerebral a todo costo, y en ese costo se echan lo que haya en el camino, incluso el riñón. Entonces el riñón, dentro de esa filosofía, tiene su manera de protegerse. ¿Cuál es su protección? Sus prostaglandinas. No hay que abusar de los AINES en los pacientes que están delicados, tanto por enfermedades agudas como por enfermedades crónicas. Los riñones, los AINES también, el ácido salicílico y distintos AINES, también pueden producir nefritis intersticial, algunas veces sucede, ¿ya? Con aspirina incluso puede suceder. Por este problema también algunos pacientes cuando toman AINES pueden hacer edemas, pueden hacer retenciones hidrosalinas, pueden hacer un aumento de la presión arterial y pueden hacer que el fracaso terapéutico de las drogas para la hipertensión se presente, ¿no es cierto? Tú das una droga para la hipertensión, pero además damos una AINE porque hay artritis y el AINE comienza a perturbar la respuesta del antihipertensivo, por lo que está pasando en el riñón, ¿no? El riñón está haciendo vasoconstricción, está liberando la ECA y está produciendo problemas. Todo forma parte de lo mismo. Ya sabemos que alegremente, o sea, AINES no es sinónimo solamente de vasoconstricción. AINES puede producir hemorragias, puede producir trombosis, puede producir hiperfibulación o debilidad. Acá hay otros problemas de los AINES. Ustedes saben lo que es el conducto arterioso, ¿no es cierto? La circulación fetal utiliza el conducto arterioso porque el pulmón no está oxigenado en la circulación fetal. Entonces puentea por el conducto arterioso, ¿cierto? Durante la circulación fetal el conducto arterioso tiene que estar abierto. ¿Quién mantiene el conducto arterioso abierto? Una prostaglandina vasodilatadora. Mantiene el ductus arterioso. En el momento en que nace y hace la primera bocanada de aire, el ductus se empieza a cerrar. ¿Ya? Pero hay pacientes que tienen un problema que se llama el ductus arterioso persistente. ¿Cuál es el tratamiento? Nacen y siguen con el ductus arterioso. A veces hay que operarlos, quirúrgicamente cerrar el ducto, pero a veces es suficiente con algunas medicinas que contraigan el ducto. ¿Cuáles son los que tienen el ductus vasodilatado? La prostaglandina F2-alfa. Entonces, ¿los AINES podrán cerrar ese ductus? Por supuesto, y lo que más se usa para cerrar el ductus persistente es el ibuprofeno. Pero ahí también hay otro problema de los AINES. Los AINES y la aspirina, sobre todo, no se puede dar en la última fase del embarazo, porque puede ser que la AINE llegue al feto y le cierre el ductus. Le bloquea la producción de prostaglandina F2, le cierra el ductus, y eso se llama cierre prematuro del ductus, y el feto muere. Cierre prematuro del ductus. Entonces los AINES, el ductus está abierto por la producción de prostaglandina F2. Si yo tengo un niñito con ductus persistente, lo primero que hago es tratar de cerrar el ductus con ibuprofeno. Si no se puede cerrar, hay que operarlo, porque si no se muere. ¿Ya? Pero el uso indiscriminado en la última fase de la gestación puede llevarte a ductus, a cierre prematuro del ductus, ¿no? Otra situación en la que se usan mucho los AINES son los cólicos menstruales, el dolor menstrual. ¿Por qué funcionan muy bien los AINES en el dolor menstrual? Uno es porque calman el dolor, ¿no? Calman el dolor. El dolor menstrual, ¿por qué es? Porque duelen los ovarios. Los ovarios no duelen, no tienen microtorneo, no tienen cómo doler. El dolor menstrual es por el desprendimiento del endometrio, el sangrado que está forzando
cuello uterino normalmente cerrado, porque la mujer que no concibe tiene un cuello uterino cerrado. Y entonces ese es el dolor. ¿Qué hace? ¿Por qué la INE es tan bueno frenando el cólico menstrual? No solo porque frena el dolor, sino porque bloquea la contracción uterina. Entonces, si no hay contracción uterina, el cuello uterino no se va a ver forzado, ¿no es cierto? Y ahí sirven los no selectivos y también sirven los COX-2, porque hemos visto que el útero tiene COX-2 constante. Entonces ahí inhibe la contracción uterina. Entonces si tú inhibes la contracción uterina con un COX-2 selectivo o un COX no selectivo, ya no va el útero a empujar a dilatar el cuello uterino, ya no va a haber dolor, ¿ya? Pero probablemente el ciclo menstrual duele más, o sea, la mujer tenga más días de sangrado, porque obviamente ese útero, como no se contrae tanto, va a demorarse más. Ya hemos dicho que los AINES pueden frenar la formación de pólipos. Lo que más está definido ahí es la función del ácido acetilsalicílico, que disminuye los pólipos porque bloquea la COX-2 en el colon, ¿no? Entonces se puede hacer esto con COX-IPS. Se hizo y ya saben lo que pasó, ¿no? Porque tratamientos prolongados con COX-IPS pueden ser de... Entonces, recapitulando un poquito, las reacciones adversas de los AINES, por supuesto la gastrolesividad, a no ser que sea un COX-IPS, que la tiene menos, puede prolongar la gestación y el trabajo de parto porque bloquea la contracción uterina, puede inducir cierre prematuro del ductus, si se usa en la última fase del embarazo, como se mete con las plaquetas puede producir sangrado, puede producir nefrotoxicidad tipo nefritis intersticial, pero fundamentalmente desproteges al riñón de sus prostaglandinas protectoras, eso es un problema, puede perturbar la hipertensión arterial, puede producir edema, puede alterar los tratamientos antihipertensivos, puede haber alergias y bueno, las trombosis de los COX-2 selectivos que las hemos analizado. Falta la hepatotoxicidad. Los AINES tienen cierta hepatotoxicidad, sobre todo ¿quién? El acetaminofén. El acetaminofén es hepatotóxico. ¿Ah? ¿Qué? En dosis alta. Así es. ¿Cuánto es la dosis del acetaminofén? 300 ¿300? ¿Cómo? No, o sea, mayor a 300 es 300 miligramos. La concentración. Esa es la concentración sérica, ¿no es cierto? Pero cuando tú usas paracetamol no vas a estar pidiendo de la sangre para ver la concentración sérica. Es más fácil ver la dosis. ¿Cuál es la dosis de acetaminofén para no inducir hepatotoxicidad? ¿O cuál es la dosis máxima de acetaminofén? ¿Cuál? ¿Cuánto? 4 gramos al día en un adulto. ¿Y en un niñito también 4 gramos al día? ¿Cuánto? 15 miligramos por kilo, por dosis, y se da cada 6 horas. O sea, tú no puedes exceder de 15 miligramos por kilo cada 6 o de 4 gramos como dosis tope, porque cuando tú te pasas de ahí la concentración sérica comienza a aumentar y el metabolismo del paracetamol comienza a originar una molécula que se llama la N-acetilbenzoquinona, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Comienza a generar la N-acetilbenzoquinona. Ese N-acetilbenzoquinona es depurada por el glutatión. ¿Ya? El glutatión la coge y la depura. Pero cuando tú pasas encima de 4 gramos diarios o 15 miligramos por kilo por dosis, se acaba el glutatión en el hígado y la N-acetilbenzoquinona sobra y comienza a unirse a las proteínas, y esas proteínas unidas a esa molécula son atacadas por nuestro sistema inmune. O sea, se produce una hepatitis autoinmune fulminante, mortal. Entonces, el paracetamol es una droga muy inocua que se puede dar incluso en el embarazo sin mayor problema, pero no te olvides de que tiene una dosis tope, 4 gramos al día o 15 miligramos por kilo. Porque si no, puedes incluso matar al paciente por hepatitis autoinmune. ¿Ya?
cuál es el problema de la aspirina? Medio parecido a ese. Un síndrome, el síndrome de Reye, ¿no es cierto? El síndrome de Reye se desencadena cuando das aspirina. ¿En qué situación? En niños que tienen varicela, ¿no es cierto? O infecciones virales. Y no se entiende por qué se desencadena el síndrome de Reye. ¿Y el síndrome de Reye qué tiene? Es fácil acordárselo. ¿Cuántas Es tiene Reye? 2. Encefalopatía y hepatopatía. Claro que hepatopatía es con H, pero la H es muda. Entonces, para que no se olviden, Reye tiene 2 Es. ¿Qué es lo que sucede con un Reye? Es encefalopatía y hepatopatía. El síndrome de Reye. Por eso no se puede dar en los niños pequeños con virosis ácido salicílico. Se tiene que dar paracetamol 15 miligramos por kilo por dosis. Estos son unos cuadros que comparan algunos de los porque los antiinflamatorios son un montón. Entonces, pretender y revisar cada uno sería 2 días de práctica. Lo que hemos revisado son las generalidades. Esas generalidades que hemos hablado se aplican a todos esos, ¿verdad? Pero estos tienen algunas particularidades. La indometacina, por ejemplo, es sumamente gastrolesivo, ¿no? Es buen antiinflamatorio, analgésico y antipirético, igual que la aspirina, pero es muy gastrolesivo y algunas veces puede tener problemas hematológicos, ya sabemos por qué, puede haber problemas del sistema nervioso central, etc. Tienen tiempo de media bajo, como todos estos que están aquí. El ibuprofeno tiene tiempos de vidas medias bajos, ¿ya? Son parecidos, ¿ya? La indometacina se puede usar para la gota, pero eso no quiere decir que el diclofenaco no lo puedas usar para la gota, también lo puedes usar. O el ibuprofeno lo puedes usar para la gota, a pesar de que no está acá la enfermedad gota, pero también se sirve. Porque al final todos hacen el mismo mecanismo de acción. Pero estas indicaciones son un poquito selectivas de estas, ¿no? Por ejemplo, el cierre de ductus arterioso persistente es del ibuprofeno, ¿no? Debería estar acá, pero bueno. También se puede dar con indometacina, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tener ibuprofeno para integrar, que no es fácil de encontrar. El diclofenaco es igual, tiene la AAA, pero es COX-2, no selectivo, sino preferente, ya sabemos. Este es un buen antiinflamatorio, es el más potente de todos los antiinflamatorios. No el más eficaz, porque la eficacia le puedes conseguir con otros, pero es muy potente, es buen antiinflamatorio, tiene estos problemas que también los comparte con otros, estos usos, vida media baja, igual que el ibuprofeno, el ketoprofeno también, más o menos, pero hay algunas particularidades que están, ¿no? El ketorolaco es muy buen analgésico, ¿ya? El dolor es un problema subjetivo. Y es un problema de fácil manipulación por la propaganda, ¿no? Entonces, el ketorolaco tiene mucha propaganda como buen analgésico, y es buen analgésico, pero el paracetamol también es buen analgésico, y el diclofenaco también es buen analgésico. O sea, no hay un estudio que demuestre fehacientemente que el ketorolaco es mejor analgésico que el diclo. No existe. O que el metamizol, no existe. ¿Ya? Pero así son las usanzas, pues, en todo, no solo en la medicina. Pero cuando tú das ketorolaco por el dolor, porque la gente piensa que esto es una maravilla, entonces psicológicamente ya toma un ketorolaco y ya deja de tener dolor. Ya, el ketorolaco ni siquiera se ha absorbido y ya está sin dolor. Pero esto tienes que saber, tiene mucha perturbación renal el ketorolaco, no lo puedes dar más de 5 días. Lo que puede producir disfunción renal por las prostaglandinas que vamos a hablar, ¿ya? Acá hay una raya que divide a estos que vienen acá abajo, que tienen vidas medias prolongadas. El naproxeno, el piroxicam, el meloxicam que vienen después, ¿ya? Vidas medias prolongadas. Entonces estos se acumulan, hay que tener cuidado con ellos, ¿ah? Hay que tener cuidado con ellos, se pueden acumular, ¿ya? Acá está el metamizol. Es un excelente analgésico, bueno también, buen analgésico con mecanismo central, igual que la aspirina, además del bloqueo de prostaglandinas.
Pero está muy por lo esto de las anemias, creo que lo hemos visto en algún sitio, ¿no? Anemias clásicas, no sé qué clase hemos visto eso. Ah, no era clorfenicol, ¿no? Bueno, esto produce a veces anemia clásica, ¿ya? Este es el granulocitosis y anemia clásica. Eso es en el hemisferio occidental, es la pura verdad. ¿Ya? Porque yo ya no soy muy jovencito y desde que yo estaba haciendo mi residencia en Lima, en la Cayetano, de cirugía general, solo lo que más he usado para el dolor postoperatorio es metamizol a nivel hospitalario, porque en el hospital tú no puedes darte el lujo de usar lo que quieras, tienes que usar lo que el hospital te da. Y el metamizol es un excelente analgésico y se usa sin problema en Latinoamérica y en España, pero cuando los gringos lo usan, aparecen a veces este problema. Entonces, por eso ellos no los usan. Incluso ya no está en los libros el metamizol. En los libros europeos, en los libros americanos no está. En los libros españoles sí, y es un buen analgésico y se usa en España. No producen. Ahí qué cosas habrá, no sé. Pero este problema no se produce en nuestra raza. Y luego vienen los coxis. Cerocoxib, aterocoxib, heterocoxib, valdecoxib y todos los coxibs que obedecen a todo lo mismo que hemos analizado, entonces no son una buena alternativa cuando hay pacientes coronarios con riesgo cardiovascular. Tienen vidas medias largas, tienen una ventaja posológica porque se dan una sola vez al día, vienen en distintas dosis, ¿ya? Varias posologías que tú puedes ir variando dependiendo de cuánta eficacia antiinflamatoria es lo que están buscando. Son buenos analgésicos, pero este problema hay que manejarlo. No quiere decir que no hay que usarlos. No se debe usar prolongado y no se debe usar en pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora también hay que revisar esto de colchicina y allopurinol, ¿no? Entonces, ahí más o menos hemos revisado todo. Creo que hemos pasado por todo, ¿no? ¿Qué hace la colchicina? ¿Es un antiinflamatorio o baja el ácido úrico? Es un tremendo antiinflamatorio la colchicina. El que baja el ácido úrico es inhibidor, porque inhibe la migración de polimorfonucleares porque bloquea la formación de microtúbulos y bloquea la liberación de gránulos lisosomales y un montón de funciones del polimorfonuclear, y entonces no puede haber, además a nivel de los macrófagos, liberación de citoquinas, es un potente antiinflamatorio en general, pero es tóxico. Tiene toxicidades importantes. Por eso no se le usa mucho como antiinflamatorio a dosis altas, sobre todo, excepto en una inflamación que es él la sabe controlar muy bien, que es la gota aguda. Cuando un paciente arranca con gota aguda y tú le comienzas a dar colchicina, en 2 horas le puedes frenar el ataque, abortar el ataque. Esa es la gran ventaja de la colchicina. Por supuesto, es tóxica. Entonces, en otras inflamaciones no se usa mucho, ¿ya? En cambio, el allopurinol lo que hace es disminuir la producción de ácido úrico, porque inhibe una enzima que produce el ácido úrico, que es la salpindosinasa. Entonces, si frena el ácido úrico, la hiperuricemia baja, y para que haya gota tiene que haber ¿qué cosa? Hiperuricemia, porque la gota, la fisiopatología es la precipitación de los microtúbulos en la articulación, y eso desencadena toda la reacción inflamatoria. Pero ¿cuándo precipita el ácido úrico? Cuando está por encima de 6.5, 6.2. Cuando está por debajo, no precipita. Entonces esa es la utilidad del allopurinol, mantener la concentración de ácido úrico baja para que no precipite. Si no precipita, no va a haber cálculos renales, no va a haber tofos, no va a haber gota, ni va a haber incrustaciones renales de ácido úrico, que son los problemas de la hiperuricemia. Ahora, hay gente que tiene hiperuricemia y no tiene nada de eso.
Ya, pues así es la vida, ¿no? Y hay gente que no tiene mucha hiperuricemia y tiene un montón de gota, litiasis renal, tofos en distintas partes, y esos mismos tofos se pueden presentar en el riñón, y en el riñón el problema es que pueden llevarte a la insuficiencia renal. Entonces todo eso se previene con el halopurinol cuando la hiperuricemia es una hiperuricemia sintomática o es una hiperuricemia que está produciendo daño, que no son todas las hiperuricemias. Hay gente con hiperuricemia que no. Esta se absorbe bien, se absorbe rápido, un poquito variable, pero se absorbe rápido. A veces se comienza a acumular, no se absorbe, ¡boom!, se absorbe variable, todo en un solo bloque. Por eso a veces viene la toxicidad. El halopurinol también se absorbe rápido y tiene su metabolito, que es el oxipurinol, que es un metabolito activo, ya vamos a ver. Por eso el halopurinol se da una sola vez por día. Esta tiene un montón de reacciones adversas, esta muy poco, muy raro. Tiene estas reacciones adversas, pero es muy raro que se presente. Esta es muy común que se presente: náuseas, vómitos, diarrea, gastropatía hemorrágica, depresión inmune, depresión medular a granulocitosis. O sea, tiene reacciones muy molestas, pero también tiene reacciones peligrosas. Dos, frena mucho el aparato inmune. Esto es lo que hemos dicho: las purinas generan hipoxantina, esta se convierte en xantina y este es el ácido úrico hacia esta enzima que es la xantina oxidasa. Y la xantina oxidasa es inhibida por este, que es el halopurinol, porque el halopurinol se parece a la hipoxantina, entonces inhibe a la xantina oxidasa, pero es un mecanismo doble, ¿no es cierto? Acá está mejor. Esto es lo que habíamos dicho. La uricemia normal siempre debe estar por debajo de 7. Esta es la cadena. Y acá se ve el mecanismo doble, ¿no es cierto? Porque la hipoxantina, que viene de la destrucción celular y de la dieta, pero más de la destrucción celular que de la dieta, se convierte en xantina por la xantina oxidasa y en ácido úrico por la xantina oxidasa. El halopurinol compite con la hipoxantina por la xantina oxidasa, se parece, es una inhibición competitiva. Pero al inhibirla, la xantina oxidasa convierte el halopurinol ¿en qué? En oxi. Y el oxipurinol es un inhibidor directo de la hipoxantina. O sea, la inhibición de síntesis de ácido úrico es muy eficaz con el halopurinol, porque el halopurinol compite con la oxipurina por la xantina oxidasa, pero cuando la xantina oxidasa lo convierte en oxipurinol, se fregó, porque el oxipurinol ese sí la coge a la hipoxantina y la bloquea total. Un inhibidor no competitivo. Entonces es un mecanismo dual muy eficaz. Este es un caso clínico. Entonces, la idea del halopurinol y de la colchicina es frenar la gota aguda. ¿Ya? Ahora, ¿una gota aguda tú la puedes frenar con un AINE? Sí. Sí, pero te vas a demorar más días. Pero no vas a tener la toxicidad. Entonces, ¿dónde viene como anillo al dedo la colchicina? Cuando el paciente le empieza la gota aguda. En las primeras horas de gota aguda. 1 hora, 2 horas, en ese momento, media hora. Si en ese momento comienza a tomar una dosis progresiva de colchicina, ya de 0,5 y comienza a tomar otra y otra cada 2 horas, hasta que se le agota el ataque o hasta que se vienen vómitos, porque ese es el uso clínico, en algún lugar debe estar, ¿no? La posología de la colchicina es así, ¿ya? Tú comienzas a tomar 2 tabletas cada media hora, así, hasta que acabe el ataque o hasta que tengas toxicidad. Pero tranquilamente después a los 3 días te puede venir una infección.
o que es un depresor inútil. Aborta el ataque cuando lo empiezas al toque. Si tú dejas que pasen muchas horas, ya no va a abortar el ataque. Mejor en lugar de tomar colchicina, te tomas ibuprofeno. Y te ahorras toda la toxicidad de la colchicina. Pero si tú tomas la colchicina apenas empieza el ataque, con 2 o 3 dosis puedes abortar. Esa es la gran utilidad de la colchicina. Y la utilidad del allopurinol, por supuesto, es frenar y mantener por debajo de 7 para que no haya los problemas que la hiperuricemia puede desencadenar: gota, tofos, implantes renales y litiasis renal de ácido úrico. ¿Ya? La gota generalmente se asocia a la hiperuricemia, pero más que a la hiperuricemia, ¿a qué se asocia? ¿A qué se asocia? ¿Por qué después de grandes comilonas festejan el año nuevo y viene la gota del 2 de enero? ¿Por qué? Más que la hiperuricemia es a las grandes variaciones de ácido úrico. Tú tienes una gran comilona y el ácido úrico sube, y eso es lo que desencadena la crisis. ¿Ya? No tanto la hiperuricemia crónica, sino el movimiento de ácido úrico. Por eso es que cuando tienes gota aguda, no se debe dar allopurinol, a no ser que el paciente ya esté tomando en forma crónica. Pero si viene con gota aguda y tú le das allopurinol, ¿qué va a pasar con el ácido úrico? Va a caer. ¿Y qué va a pasar con la gota? Va a aumentar, porque la gota, más que relacionada a la hiperuricemia, está relacionada a los desbalances de la concentración sérica de ácido úrico. Entonces, si viene con gota aguda, le das allopurinol, le tiras abajo el ácido úrico y la gota empeora. Entonces, si no estaba recibiendo ácido úrico, tiene que recibirlo porque ya hizo gota. Entonces vas a controlar primero con la colchicina o con el AINE la gota, y una vez que la gota está controlada, recién arranca el allopurinol. El colchizón, la colchicina sirve para controlar la gota aguda en dosis así medias tóxicas, pero también sirve para profilaxis en dosis más bajitas. Pacientes que tienen mucha tendencia a hacer gota, porque es así, hacen gota, 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 entonces en ellos hay que dar una especie de profilaxis. ¿Con qué se da? Con una dosis bajita de allopurinol, 0.5 o 0.6 de colchicina. ¿Ya? Tiene esas dos utilidades. En la segunda nos habíamos olvidado, quedó la idea que solo es para gota aguda, y no es así, también es para la profilaxis. Y en esa dosis de profilaxis no produce pues tanto efecto adverso, por supuesto. Este es un caso clínico, no sé si les han dado. ¿Les han dado el caso clínico? Bueno, es algo simple. Es un varón de 89 años, perdón, de 48 años, que tiene 90 kilos. ¿Cuánto tiene el índice de masa corporal? Saquen. Antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, o sea, este tiene síndrome metabólico, ¿no? Claro que tiene síndrome metabólico, ¿no? Consulta por dolor en la rodilla derecha, lo más probable es que es gota, porque no se ha caído ni nada. Y se metió unas comilonas el día anterior. Le piden una radiografía, la rodilla está normal, porque si la gota no está evolucionada crónicamente, no tiene por qué estar mal. Entonces le dan colchicina, 1 miligramo inicial y 0,5 cada 2 horas. Hay regímenes más fuertes, ¿ya? Pero con la cuarta prescripción, ¿qué pasa? Hace toxicidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando haces toxicidad? Tienes que frenar. Náuseas, vómitos, ya no puedes seguir tomando colchicina. Y entonces lo pasan a qué cosa? Al diclo. ¿Ya? Pero el diclo ya tiene que ser varios días. Pero cuando estuvo tomando diclo, ¿qué tuvo? La presión arterial se le subió. ¿El diclo algo tuvo que ver acá? Probablemente, ¿no es cierto? Hemos dicho que los AINES pueden a veces trastornar la terapia antibiótica. Entonces, ese caso clínico nos sirve un poquito para revisar. A ver, prendamos la luz, por favor.